Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar. ¿Me confirmas, por favor, si se está compartiendo pantalla? ¿Me confirmas, por favor, si se está compartiendo pantalla? Recuerden que en nuestro curso tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar, chicos. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches, Gabito. Buenas noches. Ah, sí, dice Rebeca. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar, chicos. Atentos, por favor. ¿Cuál es el tema que vimos la semana pasada? ¿Recuerdas? Pues hoy día, como verás, estamos haciendo una continuación, ¿ya? Gracias a que nos encontramos en el ciclo anual, ¿ya está? Gracias a que nos encontramos en el ciclo anual, pues podemos ver más a detalle el tema de desarrollo humano, chicos, ¿ya? Por si no te habías dado cuenta, estamos en la semana 31, ya estamos casi cerca a la culminación del ciclo. Te felicito por eso que has resistido hasta ahora. Tú sabes que muchos son los llamados y pocos son los que logran la meta, ¿no? Desarrollo humano, parte 3. Y esta etapa de desarrollo, pues, nos vamos a concentrar sobre todo en la adolescencia. Sí, estoy segura que tú has escuchado el término pubertad, ¿verdad? Y algunos confunden el término adolescencia con pubertad. ¿Alguien que tenga alguna duda? Coménteme por favor en el chat si considera que adolescencia y pubertad es lo mismo, o en todo caso, si no es lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? Coméntame, por favor. ¿Alguien tiene claro cuál es la diferencia entre adolescencia y pubertad? Ese es un conocimiento básico, chicos. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Está todo claro? Bien. Solo por si acaso voy a hacer la aclaración, ¿ya? La pubertad es una subetapa de la adolescencia y está adentro, ¿ya? Y solamente la pubertad se hace referencia a los cambios físicos, en este caso del adolescente, ¿ya? Muy bien, un primer objetivo es describir las características más resaltantes de la adolescencia, pero en el plano físico, pero también cognitivo, ¿ya? Recuerda que obviamente tú en tu curso de biología en primaria y ahora que estás en secundaria, algunos que ya culminaron, sobre todo se enfocan en el aspecto físico, ¿no? Pero como estamos en el curso de psicología, nosotros, aparte de lo físico, tenemos que abordar lo cognitivo. Y recuerda que lo cognitivo hace referencia al conocimiento, es decir, al aprendizaje, la inteligencia, la creatividad, la imaginación, el pensamiento. Por otro lado, otro objetivo que tenemos es identificar los diversos niveles y etapas del desarrollo moral. Chicos, esto también de repente es nuevo para ti porque no lo has visto en otros cursos, solamente en el curso de psicología, pero sobre todo aquí está, va de la mano también con el curso de filosofía. El desarrollo moral también lo vas a ver en filosofía, ¿ya? Específicamente con el maravilloso autor Kohlberg. Yo la semana pasada te lo mencioné, ya me adelanté un poquito la semana pasada, no sé si recuerdas que te hablé de Colbert. Bien, la adolescencia comprende de los 11 a 20 años. Cuidado porque de repente por ahí has escuchado que la adolescencia termina a los 15, 16 años. No, mira, vas a ser un adolescente hasta los 20 años, ¿ya? Esa es la teoría psicológica. Bien, la transición del desarrollo entre la niñez y la adultez, ¿ya? En el medio que encontramos la adolescencia, que va a implicar cambios muy importantes, como ya te había dicho al inicio, profesora, físicos, pero también cognitivos, sobre todo cognitivos es lo que nos vamos a enfocar ahora, y psicosocial. A respecto de lo cognitivo, pues ya hemos estado estudiando sobre todo a Piaget, ¿verdad? Y psicosocial, alguien por ahí lo acaba de mencionar el autor. ¿Quién es el autor que plantea la teoría psicosocial? ¿Alguien por ahí? Chicos, ¿estamos ahí? ¿Estamos atentos a la clase? Aunque sea, dime sí, por favor. Y yo, normal, te lo vuelvo a explicar. Te vuelvo a hacer recordar.
Por lo menos dime cuál es la palabra clave en cognoscitivo. ¿A qué hace referencia lo cognoscitivo? ¿Y a qué hace referencia lo psicosocial? Vamos, chicos. ¿A qué hace referencia lo cognitivo y lo psicosocial? Sí, dice Rebeca. Muy bien. ¿Y lo psicosocial, profesora? Mis relaciones con los demás. Ah, ya. En esta etapa está muy vinculada con los conflictos de la rebeldía, como tú comprenderás. Alguien te ha dicho, oye, mamita, hijita, ¿estás muy rebelde? O habrás escuchado el término, la frase, esos chicos son rebeldes sin causa. ¿Has escuchado esa frase? ¿Te han dicho? Tú mismo eres consciente que en algún momento tú mismo has dicho, sí, estaba muy rebelde. ¿Alguna vez has actuado con rebeldía en el colegio, en tu casa? No, ¿verdad? No has hecho renegar a nadie, ¿no? Sí, dice, valoro tu honestidad, Rebeca. Inestabilidad. ¿Alguna vez te has sentido inestable emocionalmente? Primero le dices que sí, sí, quiero ser tu enamorada. Y después a la semana o menos días, no sé cómo decirle, ¿no? Digamos, te haces más problema de lo que estabas antes, ¿no? No, no es bipolar, ya hemos dicho con mucho cariño, te digo por favor, yo sé que a veces utilizan, Rebeca, el término bipolar como broma, ¿no? No, no hay que utilizarlo ni de broma tampoco, ¿ya? No, simplemente eso se llama inestabilidad emocional. Profesora, digo sí cuando en el fondo quiero decir no y digo no cuando en el fondo quiero decir sí. Tú comprenderás, ¿verdad? Sobre todo las señoritas tienen ese problema, ¿verdad? Varones, a veces que no saben cómo identificar en sus primeras relaciones amorosas, cuando tienen sus primeras enamoradas, pues a veces terminan y pensaban que era bonito el tener una nueva relación, primer enamorado, pero se van de cara porque no logran comprender, ¿no? La chica será muy bonita y todo, pero igual las mujeres también, ¿no? Yo pensé que iba a ser color de rosas, pero no, o sea, ni con las justas me entiendo yo y voy a entender al otro, ¿no? A veces las mujeres creen que los varones están obligados a adivinar lo que una está sintiendo. Entonces, repito, ¿qué es lo constante en los adolescentes? La inestabilidad emocional, porque económica sí o sí, ¿verdad? También, profesor, hay bastante duda. Yo no sé qué estudiaré, qué no estudiaré. Algunos incluso tienen la duda existencial. ¿Por qué nací? ¿Por qué me llamo así? ¿Por qué no me pusieron así? Tal vez si me intercambiaron al momento de nacer. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera nacido? ¿Y por qué me pusieron este nombre? ¿Y si no me hubieran puesto este nombre? ¿Estoy obligada a ser exitosa? ¿Te has planteado esas preguntas? ¿Y qué hay después de mí? ¿Y qué pasa si mi mamá no está? ¿Y qué pasaría y qué no pasaría? La duda, ¿no? Esto es parcialmente cierto. Ahí tienes un joven, ¿no? Sus dos padres están exigiéndole y el adolescente está con las manos en la cabeza indicando de que ya no aguanta más. ¿Alguna vez has estado así? Que te has encerrado en tu cuarto, de repente ya no quieres escuchar o has dicho, ya cállense, no me digan más. Es mi vida, déjenme. Bien, por otro lado, en el aspecto psicosocial hablamos de la construcción social a mayor duración de la educación y la división del trabajo social y mayor extensión va a tener en la adolescencia. Recuerda que es hasta los 20 años. A los 20 años ya estarás en la universidad, ¿verdad? Ahí están sus padres, donde evidencia la continuación también de las amistades, de los estudios. Y ahí cuando estés en la universidad te vas a dar cuenta que el nombre que le pusieron a tu clase, grupo de promoción de colegio que dice que iban a ser amigos de toda la vida y para siempre, no se cumple. Y que dijeron que todos los fines de semana, por lo menos una vez al mes, iban a reunir, tampoco se cumple, ¿no? Porque en el proceso de avanzar, chicos, pues las necesidades y los intereses van cambiando y el círculo de amistades también. Desarrollo físico en la adolescencia. A ver, vamos. ¿Qué es lo más resaltante? A ver, mira la imagen, por favor, para ir de la imagen hacia el texto. A ver, en el caso, profesora, de las mujeres,
pues en su carita, ¿no? La piel es más grasa. Dime sí o no, por favor, en el chat, no tengas vergüenza, si has visto que tu carita ahora es más grasosa. No te has echado crema, no te has echado bloqueador, no te has echado nada, pero pasas, ¿no? Por la zona T, sobre todo T es esta, ¿ya? Así, así. Tu frentecita y tu naricita, que hay más abundancia de grasita, ¿no? A algunos se les reseca. Y en el caso de las cuerdas vocales, pues hay un cambio del tono de voz. En el caso de las damas, ¿qué pasa? Ojo que aquí estamos hablando de generalidades, ya no vamos a decir que todas las damas tienen su voz, digamos, aguda, ¿no? Hay mujeres también, pues, que su voz es un poco gruesa, ¿no? Y en el caso de los varones también, así tengan 13, 14 años, su voz no necesariamente va a ser gruesa, sino también hay variaciones, ¿no? Por eso acá estamos hablando de generalidades. ¿Ya? Generalidades, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de las señoritas su voz se agudiza. Obviamente ya cambiamos de una voz de niña a una voz de una señorita, ¿no? Y en el caso de los varones también. Por otro lado, se van a desarrollar las glándulas mamarias, ¿no? Y en el caso de los varones, el desarrollo muscular, ¿qué va a pasar con sus hombros y su espalda? Va a ser más prominente, ¿no? Si has visto, ¿verdad? Algunos tienen un cuerpo un poco triangular. Luego, en el caso de las señoritas, va a haber una acumulación de grasa, ¿no? Has visto tú, no todas, por si acaso, no todas, pero hay algunas que acumulan más grasita, ¿no? Eh, en su vientre, las famosas llantitas, y en la parte de atrás, en su derrière, y se van a ensanchar las caderitas también, pues, ¿no? Y también en el caso tanto del varón como la mujer va a haber un crecimiento de los genitales. También el vello púbico y corporal. Cuando hablamos de vello púbico, pues obviamente estamos hablando de la zona genital, pero si hablamos ya a nivel corporal, en el caso de los varones, ustedes señoritas se habrán dado cuenta que sus compañeros cuando están en short, educación física, ¿cómo son sus piernas? ¿Son igual sus piernas que de las damas o hay alguna variación? Profesora, parece un bosque ahí todo encrespadito, ¿no? No todos, pero la mayoría, no todos. Ya, incluso de algunas mujeres también les comienza a crecer bastante y algunas se depilan. Por favor, chicas, no se depilen porque crece más grueso, ¿ya? Y luego también en la zona axilar, en el caso de los dos, ¿no? Te habrás dado cuenta que, que el vello de la zona axilar es un poquito más gruesa, ¿no? Incluso a diferencia de otras zonas de tu cabello, ¿no? Igual en la parte baja. Bien, hasta ahí entonces solamente nos hemos centrado en el aspecto físico. Respecto a ello, un pequeño paréntesis, pubescencia, periodo de la vida en la persona en el que se producen cambios y características sexuales secundarias. Profesora, ¿qué son características sexuales secundarias? Atentos aquí, por favor. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la sección de preguntas, te pide que diferencies las características primarias y las características secundarias. Si es la primera vez que escuchas sobre estas características, por favor, presta atención. Cuando hablamos de características secundarias, mira acá, por favor, estamos refiriéndome solamente a la... ¿Dónde está mi lapicito? Solamente nos estamos refiriendo al aspecto fisiológico, ¿ya? Funciones. Y exactamente, ¿ya? Y exactamente a la maduración sexual. Ya, en este caso, profesora, solamente me voy a concentrar en el desarrollo de las mamas, o sea, lo físico, y en el crecimiento del vello corporal. Ya sabemos que cuando hablamos del vello corporal, estamos hablando del vello axilar, el vello púbico, ya en el caso de las damas sobre todo. Pero acá hay un detalle, esto no, mira, el no, no implica los órganos sexuales. Si tú ves que te brinda ejemplos de órganos sexuales netamente, pues no se trata de una característica secundaria. Si no es secundaria, profesora, ¿qué será entonces? Vamos, tú eres inteligente. Si no es secundaria, ¿cómo se denomina? Profesora, ¿cómo se denomina? Pues obviamente, pues obviamente se refiere a las características primarias, ¿ya? Bien, en esta parte física también vamos a evidenciar el estirón puberal. No sé si alguna vez has escuchado a alguien que diga, o la profesora, ¿no? Oye, Pepito se ha estirado, ¿no? O hay señoritas también que sus piernitas son más largas que su tronco, ¿no? ¿Has escuchado el término patilarga? Que son bien delgaditas, sobre todo en primero, segundo y secundaria, ¿no?
Cambios en el tono de voz, ya te hablé. Tejido adiposo también. Ahora, seguimos en el desarrollo físico y justo aquí respondemos la pregunta de la compañera Rebeca. Pubertad, proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual y la capacidad de reproducirse. Entonces, profesora, ¿en qué se diferencia la pubescencia con la pubertad? A ver, dime, Rebeca. Profesora, que en la pubescencia hay cambios de características solamente secundarias, sexuales secundarias. En cambio, ¿cómo me doy cuenta que esta persona se encuentra en la pubertad, profesora? Porque a nivel biológico ya está en condiciones de reproducirse. ¿Qué significa eso? Que, profesora, si yo soy mujercita, puedo generar un embarazo. Y en el caso de los varones ya puede ser un padre. Pero solamente, repito, solamente está apto biológicamente, no psicológicamente. ¿Ya? O sea, cuando dice capacidad de reproducirse, pues obviamente la madurez sexual se alcanza, mira, 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 con la primera eyaculación en el caso de los varones. Y en el caso de las damas, la primera menstruación. ¿Ya? Profesora, ¿cómo me doy cuenta que yo he alcanzado la madurez sexual? Desde el momento que inició tu periodo menstrual, desde ese momento. Y en el caso de los varones, desde su primera eyaculación. ¿Se entendió? ¿Y cómo se llama la primera eyaculación? El término adecuado y biológico es espermaquia. ¿Y cómo se llama la primera menstruación? El término adecuado es la menarquia. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿En qué entonces, en qué subetapa de la adolescencia la persona ya está en la capacidad de reproducirse, procrear, generar una nueva vida? ¿En qué etapa? Dime, por favor, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa una persona ya puede procrear, puede generar una nueva vida? En la pubertad. Porque en la pubertad, el primer signo, y ojo, ojo, por si acaso, a todas las señoritas no les viene su primera menstruación a la misma edad que a todas. Hay niñas que todavía ni siquiera están en la adolescencia y menstruan a los 9, 8 años. Mientras que hay señoritas, lo común que es entre los 14 y 15 años, ¿ya? Pero hay señoritas que inician su primera, ¿no? Su periodo menstrual inicia, o su ciclo menstrual inicia a los 16 años, 17 años, un poco tardío. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguien aquí que no entienda qué cosa es la eyaculación? Dígame por favor en confianza, porque siempre hay señoritas. Si no entiendes acá, o si lo entiendes, acá está un jovencito, ¿no? Un adolescente que al despertarse se da con la sorpresa, mira su carita, que ha mojado sus sábanas. ¿Y con qué él ha humedecido sus sábanas? Con su primera eyaculación. ¿Ya? Por eso dice, por lo general se produce durante el sueño, porque al despertarse se da cuenta, no es que él se lo generó. ¿Ya? Cuando se genera un autoplacer, ya tiene otro nombre, ¿no? Y eso tú ya lo revisas, por favor. Entonces, bueno, acá está tildado, ¿ya? La menarquia en las mujeres y en las primeras poluciones, chicos. Sinónimo de polución, eyaculación, ¿ya? Polución nocturna, que sí en la noche, ¿no? Los varones son hechos características de la pubertad. La maduración de las funciones reproductoras de los órganos sexuales primarios. Cuando hablamos de primarios, ¿de qué estamos hablando? Solamente de los genitales, órganos sexuales, ¿ya? Es decir, el aparato reproductor, tanto del varón como de la mujer, así como de las características sexuales secundarias. Profesora, secundarias, ¿a qué hace referencia? Al crecimiento de las mamas, ensanchamiento de caderas en el caso de las señoritas, es decir, lo fisiológico. ¿Recuerdas? Bien, ahora pasamos al siguiente aspecto que vendría a ser el desarrollo cognitivo. Profesora, ¿cognitivo a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Al conocimiento, profesora, al aprendizaje,
al pensamiento, a la creatividad, a la inteligencia. Justamente por eso la imagen que ves aquí son un grupo de estudiantes que están en el colegio. Pues obviamente en el colegio es un lugar donde se desarrolla el conocimiento, por lo tanto, lo cognitivo, ¿no? Unas características muy importantes y sobre todo que Piaget, maravilloso Piaget, va a plantear es el estadio. Recuerda que no se tilda, pero se pronuncia estadio, estadio sinónimo de etapa de operaciones formales. Si estamos hablando de operaciones formales, a diferencia de las etapas anteriores que vimos, ¿te acuerdas que era no era el término formal? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el término? Antes de eso es concreto, ¿recuerdas? ¿Nadie recuerda? Bien, cuando hablamos de operaciones formales, para resumirlo, no estamos hablando de un pensamiento lógico abstracto. Ya, por ejemplo, a esta edad, ya, tú que estás en la etapa de la adolescencia, ya puedes entender metáforas, ya puedes entender si alguien te está hablando en doble sentido, ya puedes entender si alguien está siendo sarcástico contigo, ¿no? Como por ejemplo, si entra el profesor o el auxiliar en tu salón y te dice, oye, chicos, ¿pueden hacer más bulla? ¿Qué te está diciendo con eso? ¿Que hagas más bulla? O de repente tu mamá, ¿no? Te puede decir, ¿no tenías un polo más sucio? Ahora ya puedes entender algunas bromas de los adultos que antes no entendías o algunos memes, ¿no? ¿Recuerdas cuando eras pequeño y decías, ¿de qué se ríen? No entendí. O querías que te expliquen la película, ¿verdad? También hay un pensamiento probabilístico. Entienden que lo real es solo resultado de varias situaciones posibles, ¿no? Esto gracias también a, aunque no creas, en el curso de matemática, recuerdas que has llevado un tema que se llama probabilidades, ya no como antes el pequeño, ¿no? El niño, el infante, lloraba y decía, no, no se puede arreglar, ya se malogró y lloraba, porque su capacidad de análisis ya no le daba para más. Pero ahora en la actualidad ya el adolescente, antes de tirarse a llorar, plantea, busca soluciones, ¿no? Utiliza su pensamiento probabilístico. ¿Qué probabilidades hay de que yo ingrese estudiando solamente un anual? Razonamiento hipotético deductivo, como ahí mismo te está diciendo, deducción. De un caso general llego a un caso particular, ¿no? Planteo hipótesis y a través de eso voy intentando. Lenguaje metafórico es lo que te acabo de mencionar hace un momento. Ahora pasamos también a, según David Elkin, por favor presta atención. Este psicólogo es muy importante, al igual que a Piaget, al igual que Colbert. ¿Ya? ¿Recuerdas que cuando vimos mm, las etapas anteriores, como la infancia y la niñez, ¿te acuerdas que se subdivide en niñez temprana, niñez intermedia? ¿Había egocentrismo? Sí, profesora, pero ahora, a diferencia de ese egocentrismo, acá vamos a encontrar también egocentrismo, pero ahora es racional. Por favor, presta atención, ¿ya? Tú te aprendes estos dos términos, te va a ir muy bien en tu examen y te va a ir muy bien en la práctica. Por favor, presta atención. Cuando hablamos de audiencia imaginaria, si es la primera vez que escuchas en tu vida este término, ojo que es de David Elkin, audiencia sinónimo, profesora, un público, ¿sí o no? Audiencia es público, pero es imaginario. Por favor, sé honesto aquí. O sea, profesora, que el adolescente, o sea, tú, se crea un público, pero que solamente existe en su imaginación. Sí, si te das cuenta, esta señorita está mirando al frente, ya, y atrás, sí, físicamente puede haber un público, por ejemplo, tus compañeros, y están riéndose. ¿Y qué es lo primero que va a pensar este adolescente? Ah, se están burlando de mí. ¿Qué cosa habrá atrás? Me miro atrás. O a la salida del colegio, ¿no? Escucho que justo se ríen las chicas, justo volteo, con las chicas que no me caen. Y entonces voy y le digo, ¿de qué te ríes? ¿Ah? ¿De mí te estás burlando? Mírame bonito. Y comienzo a amenazar, ¿no? Porque el adolescente crea una audiencia imaginaria. O en el salón, ¿no? A mí siempre me pasa que me dicen, Miss, me está mirando grueso, cuando en realidad simplemente coincidió su mirada con el otro compañero, ¿no? Ya vas a ver a la salida de las y comienzan a pelearse solamente porque el otro compañero le miró grueso. ¿Ya? Por eso dice, cuando hablamos de audiencia imaginaria, recuerda, hay un público que el adolescente se crea.
Por eso dice idea de que otros lo vigilan, por favor. Esa es la característica principal y palabras claves. Y no solamente lo vigilan, sino lo juzgan. Por eso te digo, justo en una hora de clases, basta que un profesor o con profesor siempre se están riendo, ¿sí o no? Pero encima de forma continua y ahí empiezan las peleas. Se concentra en sí mismo, piensa que todo el mundo gira en torno a él, ¿no? Entonces, si atrás yo me siento adelante o estoy en la pizarra, el profesor me llamó a la pizarra para que resuelva un ejercicio, y si atrás escucho risas, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Como adolescente, obviamente, ¿no? Ah, profesora, que se están burlando de mí. Por eso, el adolescente se centra en sí mismo. O sea, no pueden pensar que se están riendo de otra cosa. Y ensaya mentalmente varias conductas. Y normalmente ese tipo de conductas, pues, no son las adecuadas, ¿no? Generalmente esas conductas terminan en peleitas, ¿no? ¿Has visto, chicos? No solamente entre varones, también se da entre mujeres, ¿no? Hay chicas sobre todo que les gana los celos también, ¿no? Vamos a ver un ejemplito. Una adolescente se pasa mucho tiempo frente al espejo, preparándose antes de salir de casa. Hay alguien por aquí que se muere 1 hora, 2 horas mirándose al espejo, se toma 10 fotos y de ahí lo sube a un grupo y consulta, todavía está bien mi outfit, saldré con esto, a ver, y depende la votación, ¿no? Depende de la votación, con qué ropa me voy, o si me dicen que me lo cambie. Ya, a ver, si es tu caso, Rebeca. ¿Por qué hace eso? Porque está convencida de que todos sus compañeros, ojo, palabra clave, todos, no algunos, todos sus compañeros de clase notarán y comentarán si su cabello no está perfectamente arreglado. Cree que todos en la escuela estarán prestando atención a su apariencia y cuando en realidad la mayoría está más ocupada en sus propias preocupaciones. Y ahora entenderás, eso explica por qué algunas señoritas llevan todo su maquillaje, su peine, hasta su plancha en el colegio, ¿no? En vez de atender la clase, peinándose en el espejo. Y si no hay espejo en el celular, y ahora ya entiendes por qué sucede eso, ¿no? O sea, no está mal arreglarse, el tema es cuándo y dónde. Que faltes de respeto al profesor que está haciendo su clase para ver si o estoy, digamos, preguntando a mi compañero, ¿está bien? Atrás se me ve bien, etc., etc., ¿no? Ejemplo 2, un adolescente tiene que dar una breve presentación en clase y aunque es algo simple, está seguro que sus compañeros estarán analizando cada palabra que diga y gesto que haga. Debido a esta idea, se siente extremadamente ansioso, incluso si sus compañeros no le prestan tanta atención como él imagina. Ya. Lamentablemente, por este egocentrismo racional, y el ejemplo 2 exactamente, tengo o he conocido o se me ha presentado casos en la cual me dicen, Miss, yo he hecho todo mi trabajo, he hecho mi papelógrafo, yo quiero exponer, quisiera exponer, pero no, Miss, me da vergüenza, porque se van a burlar. O he hecho una maqueta o he hecho un material educativo, pero no lo quiero hacer, no lo quiero sacar, Miss, porque me da vergüenza. Incluso algunos ni siquiera llegan a presentarlo, lo esconden, lo llevan al colegio, pero lo hacen pasar y otra vez lo llevan a su casa. ¿Por qué? Porque la clásica que dicen, me gana la vergüenza. Y en realidad es la vergüenza, bueno, David Elkin, que te dice que eso es producto del egocentrismo racional. Creo que cualquier cosa que yo presente al frente, lo que diga o haga, como exponga, es para que los demás se burlen de mí, ¿no? Bien, se entendió, ¿correcto? Se entendió, ¿verdad? Pasamos al otro término que es muy importante también y si es la primera vez que escuchas, por favor, presta atención porque la mayoría confunde audiencia imaginaria con fábula personal. Te había dicho que audiencia lo relacionas con un público que solamente existe, que existe físicamente, pero que en mi cabeza se están burlando de mí o están hablando de mí. En cambio, en la fábula personal, el adolescente se siente invulnerable. ¿Qué significa sentirse invulnerable, invencible? Anota esa palabra, por favor, porque en la práctica justo utilizan ese término. Invencible, invulnerable, especial. Y por eso cuando su mamá le dice, hijito, si vas a salir a la calle, vas a ir a la fiesta, vas a regresar de madrugada, lleva tu chompita, no lleves tu celular, cuídalo, es innecesario que lo lleves si vas a ir al frente nada más. No, mamá, ¿qué me va a pasar a mí? No, no, no. No voy a llevar chompa, qué vergüenza, nadie de mis compañeros lleva chompa, ¿para qué voy a llevar? Qué vergüenza. Además, el frío es mental.
y no me van a robar mi celular, solo le roban a los monces. ¿A mí qué me van a robar? Ay, por favor, mamá. ¿Alguna vez has contestado así? Y después estás regresando, mamá, me robaron. Justo lo que tú me dijiste me pasó, mamá. ¿No te ha pasado? Qué bueno, porque si, tú sí escuchas a tu mamá. Pero la mayoría, como se cree invencible o se siente invencible, entonces cree que su comportamiento no está sujeto a las leyes que regulan a los demás, ¿no? A todo el mundo le pueden robar menos a mí. A todo el mundo se puede enfermar menos yo, ¿no? Bien, a eso se refiere. Entonces, ¿me puedes decir, por favor, escribe en el chat, cuál sería la diferencia entre audiencia imaginaria y fábula personal? ¿Cuáles serían las palabras claves? También, pero también es cognitivo, corazón, ¿ya? También tiene que ver con la influencia de tus compañeros. A ver, un ejemplito. Un adolescente que acaba de terminar una relación amorosa se siente devastado. Piensa que nadie más ha sufrido como él. Dice cosas como que nadie entenderá cómo me siento. O este dolor es único, nadie más lo ha experimentado de esta manera. Y esta creencia de que su dolor es único pues refleja la fábula personal. Y entonces por eso le digo a mi mamá, a mi papá, tú no me entiendes, porque tú nunca te has enamorado como yo. O la creencia también de decir eh, que ese chico es el mejor de todos, no va a poder existir nadie más. Dos, un adolescente toma decisiones riesgosas como conducir a gran velocidad porque está convencido de que nada malo le ocurrirá. Cree que aunque otros adolescentes pueden tener accidentes, él es, está de alguna manera exento, es decir, a todo el mundo le va a pasar menos a él, ¿no? Que él no está en peligro. Nuevamente, aquí evidencia la sensación de invulnerabilidad, es decir, sentirse invencible. ¿Ya? Espero que hayas tomado en cuenta eso. Sí, María Elena, va ligado a la crianza, pero también es comprensible porque es propio de la edad, ¿ya, chicos? Ya, esto lo voy a obviar porque ya he hecho énfasis en eso. Ya, esto de acá está para hacer énfasis. Ya, chicos, miren, dentro del desarrollo cognitivo de la adolescencia, es decir, de su cerebrito, hay una tendencia muy fuerte a discutir, ¿no? Sobre todo se va a discutir con figuras de autoridad, como por ejemplo en el colegio figuras de autoridad docentes, auxiliares. Ya, alguna vez has visto, no creo tú, pero has visto que se han enfrentado con el auxiliar, con el director, ya, tienen más tendencia, ¿ya? Porque sus argumentos ahora son más lógicos. Incluso pueden sacar en cara, ¿no? Pero profesor, usted dijo esto y no hizo esto. Hay una hipocresía aparente, ¿no? A qué se refiere? A la falta de correspondencia entre la expresión de su idea. Por ejemplo, yo digo, el mundo sería mejor si todos fuéramos honestos, ¿no? El adolescente utiliza esa frase, pero a la hora de la hora, al momento de, digamos, de dar un examen y quiere salvarlo, pues hace todo lo contrario, ¿no? Copia o pasa, no se siente mal de pasar las respuestas, más bien se siente bien. ¿Se entiende? Algunos creen que hacen bien dando las respuestas o pasando las respuestas a sus compañeros. Porque mí le estoy haciendo un favor, yo soy bueno. No, no. Por eso es hipocresía aparente. Y todo el compromiso que éste conlleva. Por otro lado, dificultad en la toma de decisiones. Un día digo sí, o el día siguiente digo no, después me arrepiento y luego cuando digo que no, cuando antes había dicho que sí, ahora me siento culpable y no sé ahora nuevamente qué hacer. Y en vez de recurrir a un adulto que tiene experiencia, pues va a su amigo que tiene menos experiencia o igual de escasa experiencia que uno mismo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, chicos? ¿Sí? XD, dice Gabito. Por eso dice Gabito que mejor consulta al chat GPT, mis. Idealismo y carácter crítico. Ah, ahora estás entendiendo. Mira, imagínate si tuviéramos más tiempo, yo te brindaría más ejemplos, te detallaría más, hiciera mi escena ahí, pero lamentablemente estamos con el tiempo, chicos. Idealismo y carácter crítico. Consideran que los adultos son hipócritas y creen entender mejor al mundo que ellos. Si tú alguna vez has señalado a tus padres, no te preocupes, no te sientas mal, o a tus directivos, profesores, y has dicho, ese profe habla así, y al final ni siquiera lo cumple, ¿no? Porque como ahora tú analizas y ya no cumples y ejecutas al pie de la letra como antes, decía, sí, profesor, sí, mami, sí, papá, ahora tú ya te das cuenta cuando te mienten o cuando las figuras de autoridad dicen una cosa, pero al final no cumplen,
¿ya? O hablan de honestidad, te reclaman de puntualidad cuando ellos ni lo hacen, pues ahora los adolescentes, como tienen un carácter crítico, van a considerar que los alumnos son, perdón, que los adultos son hipócritas y creen entender mejor que ellos, ¿no? Un ejemplo sería, cuando yo sea presidente o si yo fuera alcalde, yo eliminaría la corrupción, eh, los hurtos en una semana, ¿no? Es ese tipo de idealismo crítico, pero también es que desconocen porque no han estado nunca frente a ese cargo, ¿no? Frente a esa realidad, porque fácil es hablar. ¿Alguna vez has escuchado ese término? O incluso criticar a tal futbolista, mira que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera metido el gol, que él es así, tal por cual, ¿no? Ya, fácil es hablar, pues. A ver. Juana, de 15 años, se siente muy triste por el rompimiento de la relación. Ese es el problema, chicos. 15 años, tienes que estar haciendo tus tareas, tienes que estar preparándote, ¿no? Uno se desconcentra. Su madre trata de consolarla, pero Juana aduce, nadie puede entenderme, porque nunca han amado como yo. Y todavía dice, ¿no? Tú no sabes, mamá, porque al final tú estás separada de mi papá, entonces tú no conoces el amor. Por otra parte, José, de 16 años, dice, a pesar del incremento del contagio del COVID-19, continúa yendo a discotecas clandestinas, o sea, se expone, ¿no? Dice que él es inmune y no se contagiará. Aquí qué evidencia, chicos, cuando dice que no se contagiará, se siente invencible, ¿verdad? A todos le pasará menos a él. Según Elkin, Elkin, por si acaso, es la autora, estas son características propias de la inmadurez, si alguna vez has actuado dicho así, del pensamiento de un adolescente, ¿no? Y eso se denomina fábula personal. Para Piaget, el pensamiento se desarrolla a lo largo de la vida de la persona, lo que brinda ciertas características individuales que se visualizan en la forma como interpreta el mundo y en las soluciones que plantea ante los problemas cotidianos. Esto varía según la etapa de la vida. En ese sentido, una característica del pensamiento adolescente es que es capaz de ¿qué? Profesora, de elaborar teorías abstractas, claro, porque ya está en esta etapa el adolescente ya puede tener un pensamiento formal. Repito, formal significa abstracto, ¿ya? Ya aplico hipótesis, deducción, inducción, eh, puedo elaborar distintas alternativas para un problema, ¿no? Y anticipar lo que puede ocurrir en el futuro. No, mira, y si hacemos esto puede pasar aquello, ¿no? Causa, efecto. Esto lo voy a pasar. Ya, aquí por favor. Voy a resumir, nos queda 7 minutos, voy a resumir Flash, ¿ya? Y yo sé que tú lo vas a entender porque tú eres bien inteligente. Cuando hablamos de los niveles de razonamiento, estamos hablando de Colbert, ¿ya? Pero también Piaget, que lo van a reformular. Ellos van a decir, pues obviamente que el desarrollo moral del de todos en general, ¿ya? Pero sobre todo del adolescente, ya generalmente es de aquí en esta etapa, mira, de 13 a 20 y de 10 a 3. Aquí es donde en estas dos etapas es donde más resalta, ¿no? Pero dentro de los niveles de desarrollo moral te va a explicar en 3 bloques. El preconvencional que tú ya lo pasaste, pero hay algunos que se han quedado aquí. Ojo, no vayas a pensar que porque tú ya tienes 15 años, profesora, yo estoy en el postconvencional. No, repito, que hay o se entiende que los niños, porque acá son niños hasta los 10 años, están en la etapa convencional, preconvencional, se comprende. Pero hay adolescentes, incluso adultos, que están en esta etapa. Dicho eso, te explico. Tiene que ver con el control de la conducta y es externo. Cuando hablamos de heteronomía, quiere decir hetero, diferente, ¿verdad? O sea, yo cumplo, obedezco una regla, una norma, pero porque voy a obtener una recompensa y voy a evitar castigos, ¿ya? Pero es en aras de mi interés personal. Por ejemplo, cuando tú estabas en el rango de 4 y 10 años, algunas veces, no digo que siempre, alguien te habrá dicho por ahí, hijito, haz tu tarea y de ahí te doy permiso para que juegues, salgas a la calle o mires TV. Entonces, el pequeño, ¿no? Hace su tarea, ¿por qué? Porque tiene conciencia de que es importante hacer su tarea o porque quiere el resultado, la recompensa. O de otra manera, eso es esperando una recompensa, o de otra manera,
limpia tu cuarto, báñate y haz tu tarea. Si no, te pego. Si no, te castigo quitándote el internet, quitándote el celular. Entonces, este pequeño hace su tarea por evitar evitar un castigo. Pero al final, el adulto, ¿qué le importa? ¿Qué es lo que más le importa? Que cumpla, no me interesa si lo hace porque tiene miedo, ¿no? Pero ¿cuál es lo malo? Que cuando ya es mayor, adolescente o adulto, como ya se ha formado así, entonces, si no hay recompensa, ¿para qué voy a hacer, no? Como por ejemplo, algunas veces habrás visto en el aula que un docente dice, chicos, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién se ofrece para ser delegado? Y todos calladitos. Y ahí siempre hay alguien, Miss, ¿pero qué hay? ¿Cómo es? Si no hay recompensa, no se animan, ¿verdad? Rebeca dice literal. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Ay, cuando me hacen eso mis estudiantes, yo digo, según Colbert, todos aquí están en la etapa preconvencional. O sea, solamente se mueven, su moral se mueve en función en este caso, a la recompensa o al castigo. Por eso, nuevamente te digo, mira, heterotomía. ¿Qué es la heteronomía? Ah, es que mi conducta va a ser en función a una segunda persona. Por eso hetero es diferente, diferente a mí. Hay alguien que me controla, hay alguien que me dice, haz esto y vas a tener esto, no haces esto, vas a tener esta consecuencia. Bien, siguiente etapa, convencional. Si tú estás aquí con estas características, muy bien, te felicito, porque ya estar en la etapa postconvencional según Colbert, aquí no lo dice, pero en la teoría, ¿no? Porque yo he leído, pues obviamente, él nos dice que difícilmente muy pocas personas llegan a esta etapa. Muy pocos, generalmente los filósofos. ¿Ya? Mira, la moralidad y la conformidad de los roles convencionales. Segundo nivel en el que se internalizan los estándares o figuras de autoridad. Por ejemplo, como dice convencional, asócialo como un acuerdo. Es un acuerdo social. Por ejemplo, hago esto porque está bien visto por la sociedad, por las normas y las buenas costumbres de la sociedad. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, estoy en el salón de clases y hay un celular, pero no hay nadie. Y entonces, si no hay nadie, puedo aprovechar la oportunidad, pero no, lo dejo porque hay cámaras, pueden buscar, se van a dar cuenta que soy yo porque me queda el último. Mejor lo dejo, le entrego el auxiliar. Claro, los demás me ven bien, ¿no? Pero no lo hago porque realmente considero, lo devuelvo, lo considero porque eso es lo que tengo que hacer, si no es que lo hago para que no me digan nada después o no me observen o no me critiquen. ¿Se entiende, no? Me lo llevo, dice Gabito. ¿Para qué se olvida, no? En cambio, en la etapa postconvencional, ya es esperado de los 13 a 20 años, la moralidad y los principios son más autónomos. Y acá te doy un tip. Preconvencional, heteronomía. Postconvencional, autonomía. Es decir, todas mis acciones morales son en función a mi desarrollo moral, por mi propia conciencia. Por eso dice, el tercer nivel, las personas siguen los principios morales internos, ya no actúan porque alguien le está diciendo, ¿no? Y pueden decidir entre estándares morales y en conflicto. Nos queda un minutito. ¿Se entendió, chicos? Son 3 etapas. ¿Quién lo plantea? Colbert. A ver, ya. ¿Dónde está? Ya. Eso tú ya lo revisas. Vamos a la práctica ya, chicos. Tenemos poco tiempo. Después, ¿qué curso tiene? Nos queda un minutito. A ver, la uno, el ojo. ¿Cuál sería la respuesta? Son las 8, chicos. La uno. Palabras claves. La pubertad es la obtención de la madurez sexual. Claro, cuando hay el inicio de la primera menstruación, ¿verdad? Al ojo, claro, B, B. La clave es B. Eric ha notado que está aumentando su estatura. Mira, característica principal, aumenta estatura. ¿Qué más? Ha cambiado de voz. ¿Qué más? Como ha cambiado de voz, profesora, su voz ahora es más grave y es gallosa. Hay vello púbico, vello axilar, empezando a cubrir varias partes de su cuerpo, dice. Y a veces le sale un barrito, ¿no? En su carita, o sea, acné. Ya.
Te está hablando, los cambios que notó Eric son parte de qué desarrollo. Al ojo. También, también es B. Y la 3, con eso cerramos. La fábula personal. Y hay una palabra clave. Invencibilidad. A todos le va a pasar menos a mí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Cuando siento que a todo el mundo le va a pasar menos a mí. Se siente invencible. Claro, dedito, la fábula personal. Ya chicos, no le quiero quitar tiempo al profesor de literatura. Muchas gracias. Muchas gracias chicos por su atención. Ya nos estamos viendo.